Bienvenidos, este es el canal digital Vacante Veo. Yo soy David Ramírez, estudiante de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes. Vamos a conocer a los candidatos al directorio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas para el periodo 2021-2025. Acorde al calendario electoral de la Casa de la Cultura, hemos extendido la invitación a cada uno de los candidatos para que comparta con nosotros este espacio. No todos han podido responder de forma positiva, pero con los que han aceptado vamos a profundizar en sus propuestas y a conocer a la personalidad detrás de la candidatura, esperando de esta forma ayudar a nuestros compañeros artistas a votar por la persona que mejor represente sus posturas. Les recordamos que este programa es grabado con anterioridad gracias a que el calendario electoral es muy ajustado y no podríamos tener a nuestros candidatos para conversar con ellos de forma online. Dicho todo esto, el día de hoy nos acompaña Ixen Hernández Valencia, máster en negocios internacionales y gestión de comercio exterior. Se ha desempeñado como director de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Trabajo del Ecuador, como delegado provincial en Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, autor del libro Te daré una tunda. Nos acompaña representando a la lista número 6. Bien, estamos ahora con Ixen Hernández, candidato al directorio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas para el periodo 2021-2025. Ixen, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí para que comparta con nosotros su postura, sus propuestas y un poco de la personalidad que está detrás de esta candidatura. Bueno, muchísimas gracias, es una gran oportunidad que tenemos los gestores, los actores, toda aquella gente que estamos involucrados en el quehacer cultural. Nuestra propuesta es de nosotros, de todos. Es de un grupo enorme de artistas de la Casa del Teatro, del Sindicato de Músicos, de los trabajadores autónomos del arte y la cultura, de la Asociación de Circenses, de los anqueros. Es una propuesta colectiva muy amplia que contiene un trabajo de 11 años que ha significado la lucha por la ley de cultura y la defensa de los derechos de los artistas. Ixen, entendiendo cómo está la Casa de la Cultura y cómo ha venido desarrollándose la última década, los últimos 20 años, nosotros queremos saber, más que todo, entender desde la propuesta tuya para ser director de la Casa de la Cultura, ¿cómo entiendes la institución que quieres presidir? ¿Cómo la visionas? A ver, actualmente tenemos una Casa de la Cultura cerrada, una Casa de la Cultura que ha sido excluyente, que no ha permitido la participación general de los artistas, de los gestores, de los creadores. Y además con un concepto profundamente equivocado de lo que es el hecho cultural. Es decir, la cultura no solamente la hacemos los artistas, los gestores culturales, no solamente la hacemos los pintores, los músicos, los actores. La cultura es un hacer de toda la ciudadanía, de todo el pueblo. En definitiva, entendemos el hecho cultural como un elemento de participación colectiva. En ese sentido, nosotros soñamos una Casa de la Cultura sobre la base de una casa que sea de todos y de todas las culturas. ¿Qué significa esto? De todos los artistas, de todos los gestores, sin exclusión, sin categorías diferentes, de que unos son miembros y otros son rúa. Entendemos una Casa de la Cultura de todos los artistas, sin ningún tipo de sección ni discriminación. Y en segundo lugar, de todas las culturas. Tenemos que entender los artistas, los gestores y los creadores que vivimos en un país diverso, intercultural, que aquí hay diversidad de culturas. Está el mestizaje, los indígenas, los montubios, los cholos o chonus,
los afroecuatorianos, y esa diversidad debe de enriquecernos. O sea, debemos estar satisfechos de que somos parte de una diversidad cultural, y eso tiene que ser elemento importante para la creación de nuestros productos estéticos culturales. En las propuestas que tú tienes como candidato al directorio de la Casa de la Cultura, ¿qué tipo de institución visionas construir a través de ellas? Nosotros tenemos un sueño que es colectivo, un sueño de muchísimas voces, de muchísimos pensamientos, de muchos actores, de muchos pintores, de músicos, de gestores, de payasos, de zanqueros, de todo ese colectivo y de culturas. Un sueño de una casa abierta, totalmente abierta, donde todos los espacios del edificio estén dispuestos para todos los artistas, pero que no nos quedemos en el edificio, sino que se proyecte hacia la comunidad. Y en ese sentido creemos una Casa de la Cultura capaz de incidir en el comportamiento social. Una Casa de la Cultura que sea capaz de asesorar a los GAD, a los municipios, y decirles, mira, en cultura tenemos que caminar en esta lógica, en el tema artístico tenemos que caminar en esta lógica. Una Casa de la Cultura que esté cada día incorporando nuevos miembros, que podamos tener 30.000 miembros en la Casa de la Cultura, que el universo de los artistas estén incluidos allí. Cuando se hable del universo de los artistas, entonces ese universo está en la Casa de la Cultura, porque ahí estarán los creadores, aquellos que están generando un proceso estético diferente, distinto, pero que corresponde a una realidad social, cultural. Esa es la casa que soñamos. ¿Cómo propones lograrlo? Es simple, con profunda transparencia. Nosotros vamos a plantear un sistema de transparencia tal que cualquier ciudadano del país, de la ciudad de Guayaquil, puede acceder al sistema y ver cómo se utiliza cada dólar que entre por asignación a la Casa de la Cultura. Van a tener, ese es un sistema de acceso, y podrán consultar permanentemente qué se está haciendo con él y por qué se hizo tal cosa. Va a haber un sistema, como les decíamos, de total y absoluta transparencia. Primera cosa. Segundo elemento que creemos que es vital, reformar la forma institucional que tiene la Casa de la Cultura. Actualmente en las Casas de la Cultura del Guayas, el que manda es el presidente, y es el que decide absolutamente, el director. Nosotros creemos que quien tiene que tener el control es la asamblea de los artistas, de los gestores culturales. Por lo tanto, le vamos a dar vida a la asamblea, que sea la que tome las decisiones políticas sobre la base del plan que se lleve. ¿Cómo si se llega a construir esta asamblea? ¿Cómo poder hacer que la intervención de la asamblea en las decisiones de la Casa de la Cultura sea orgánica, que sea funcional, que no sea algo como una cosa burocrática que ralentice la aprobación o la revisión de todas las propuestas de los artistas? Mira, la participación no va a detener. La participación genera transparencia. En la medida en que hay mayor cantidad de actores interviniendo en un proceso, hay mayor cantidad de ojos mirando lo que está pasando. Tiene que ser una dinámica de asamblea de representación de todos los sectores, donde en esa asamblea estén representados los actores, estén representados los cineastas, estén representados los artistas plásticos. En esa asamblea estén representados los pintores, estén representados los músicos, estén representados los diferentes grupos culturales, de tal manera que sea una asamblea totalmente diversa, dinámica, y que va a tener un mecanismo de funcionabilidad. Y después de esa asamblea viene el directorio. Vamos a darle operatividad al directorio. Lo que ha ocurrido en los años anteriores, que todos los presidentes se han quedado sin directorio. Los miembros del directorio se han ido. El presidente actual no ha podido delegar o dejar encargada la presidencia a ningún miembro del directorio, a ningún vocal. Ha tenido que recurrir a su asesor jurídico para dejarlo delegado, que creo que eso no está establecido en la ley. Pero eso ocurre, ¿saben por qué?
porque la estructura de la Casa de la Cultura no le da realmente un potencial importante al directorio. Nosotros vamos a darle una operatividad efectiva, compromiso real al directorio que participe, acogiendo las decisiones de la asamblea. Y luego el directorio da la directriz, analiza para las decisiones que tiene que tomar el director. El director será el administrador, pero no es el que tome las decisiones absolutas. Ese cambio institucional es lo que va a permitir democratizar el accionar en el interior de la Casa de la Cultura. ¿De qué forma? Explícanos una manera práctica, la manera en la que se puede hacer que el directorio sea operativo, sea dinámico, sea bastante activo en el ejecutar las acciones. Un elemento que es importante también ubicar. El proyecto nuestro se llama La Casa de Todos y de Todas las Culturas. Después, en vez de llamar solamente la Casa de la Cultura, vamos a llamar siempre la Casa de las Culturas, donde recogemos realmente el pensamiento de Carrión. Ahora, la operatividad tiene que ver en términos de la representación y estableciendo parámetros de tal manera que esa asamblea, recogiendo el pensamiento de todos los sectores, los van a poner en función de que se ajusten al proyecto que estamos llevando de las reformas que pretendemos y que vamos a hacer en el interior de la Casa de la Cultura. Eso será recogido a través de un debate y una discusión de delegados de los diferentes sectores en las asambleas generales, y que serán asambleas que permitirán renovarse cada año, cada cierto tiempo, en función de abrir los espacios de participación. Y eso pasará para ser discutido en el directorio. Este directorio lo discute, lo va seleccionando para luego poner en disposición del director que lo ejecute directamente en la Casa de la Cultura. Entonces vamos a tener una forma de dirección democrática, participativa, transparente, donde la ciudadanía se va a sentir representada, donde los artistas van a sentir que tienen un espacio de articulación que es la casa. Y será una Casa de la Cultura de puertas abiertas, y tendremos un director no sentado en el escritorio, sino dinamizando acciones en los centros de cultura popular que vamos a implementar en los diferentes sectores de las comunidades. Vamos a recuperar la identidad de los barrios. O sea, Guayaquil tiene unos barrios hermosos, el barrio Cuba, La Chala. O sea, tenemos barrios emblemáticos en donde vamos a desarrollar los centros de cultura popular, y en donde nuestros compañeros actores y artistas lo van a hacer y van a trabajar, van a dinamizar, van a desarrollar. Y además vamos a hacer un mapeo de todos los sitios de impulso y de iniciativas culturales, como por ejemplo este canal, que son de iniciativas de ciudadanos voluntariosos que sin recurso impulsan actividades como esta. Entonces vamos a hacer un inventario de todas estas iniciativas para nosotros, como Casa de la Cultura, apoyar, respaldar y servirles como un interlocutor con las instituciones privadas. Partiendo de la idea de que el artista, al momento, el ser humano, el ciudadano, el individuo, cuando comienza a meterse en el arte y comienza a entender esto como una forma de expresión, una base en la que se puede expresar sus ideas, sus pensamientos, sus inquietudes, la forma en la que ve el mundo, este artista, ¿cómo podría ser beneficiado al ser implementada esta asamblea? Porque el artista necesita ser libre con todos sus parámetros, entendiendo cuáles son sus límites, respetando la libertad del otro, pero necesita sentir que es libre para poder exponer, expresar y decir lo que piensa, lo que quiere y lo que lo mueve de una forma totalmente directa, sin sentir que hay algo que lo vaya a limitar. Esta idea de proponer una asamblea cultural donde estén representados todas las artes que se mueven en la cultura de la provincia del Guayas, ¿cómo puede ayudar a que el artista sienta
que es libre de poder acceder a los espacios y a las posibilidades que brinda la Casa de la Cultura para exponer sus propias ideas, sus creaciones artísticas, sus expresiones artísticas? Mira, la participación tiene que reflejarse en la representación. Es decir, la libertad de los artistas, de los creadores, está en la utilización de los espacios públicos, lo dice la ley de los derechos culturales. Es decir, tenemos derecho al uso y al goce de los espacios públicos, a utilizarlo, a recrearnos y al mismo tiempo a gozar de la producción estética, culturales de nuestra comunidad, de nuestro territorio. Pero además de eso, nuestra libertad como artista también tiene que reflejarse en que tenemos que tener una institución que sea capaz de responder y de proteger nuestros derechos. La Casa de la Cultura tiene autonomía, además de ser parte del Sistema Nacional de Cultura. Eso me parece súper interesante. Es decir, somos autónomos, pero a la vez incidimos en el Sistema Nacional de Cultura. Es decir, formamos parte de ese gran sistema en donde vamos a proponer políticas públicas resultado de los debates de la Asamblea, de las propuestas de las asambleas, donde habrán incluso la utilización y la implementación de sillas vacías para que hayan participaciones extraordinarias más allá de las asambleas, de tal manera que un compañero artista, gestor, creador, escritor, quiere proponer algo para que sea discutido y aprobado en la asamblea. Entonces puede hacerlo, porque la asamblea va a debatir y a recoger los pensamientos de todos los artistas, ¿ok? E incluso en esa asamblea incorporaremos los delegados de las casas de las culturas cantonales, porque nuestra propuesta va a crear las casas de las culturas cantonales, estableciendo un vínculo directo con los CAS cantonales, porque ellos tienen recursos. Lo que pasa es que no saben qué hacer con esos recursos y necesitan una asesoría. En esa medida, una de las tareas importantes es cómo activarte. Nosotros decimos, oye, artista, tienes que activarte, y activarte significa conectarte con tus derechos. Porque esta es una sociedad de derechos. Esta Constitución del 2008 nos entrega una cantidad de derechos que tenemos que nosotros darle vitalidad y ponerlos en práctica. Y una institución importante para esto es la Casa de la Cultura, la Casa de las Culturas. Otro elemento que también es importante ahí vincular en el marco de todo esto, tiene que ver lo que nosotros planteamos en términos de crear dentro de los espacios de la Casa de la Cultura, centros de negocio. Es decir, espacios donde los artistas aprendan a hacer sus proyectos, aprendan a desarrollar sus propuestas, a cómo incidir en el tema de compras públicas y el vínculo con las empresas privadas. La empresa privada tiene que colaborar. Ellos están ganando recursos en nuestro territorio. Por lo tanto, la responsabilidad social y empresarial que tienen ellos, tienen que ejecutarla, pero tiene que haber alguien que les dé esa alternativa. Y nosotros, como Casa de la Cultura, le vamos a establecer una propuesta de cómo pueden ellos hacer su responsabilidad social con los artistas en los barrios, en las comunidades, en las escuelas y colegios, porque vamos a impulsar con fuerza los festivales intercolegiales y escolares de teatro, de música, de pintura, de cine, de literatura. Tenemos que lograr la sensibilidad de nuestros chicos desde las escuelas y desde los colegios. Dentro de sus propuestas, dentro de sus ejes de desarrollo para reconstruir la Casa de la Cultura, para transformarla, ¿qué tipo de nuevas tecnologías tiene pensado implementar para que puedan mejorarse los procesos, para que puedan mejorarse los protocolos? ¿Qué tipo de tecnologías piensa implementar para mejorar la Casa de la Cultura? Va a haber un sistema tecnológico donde vamos a impulsar el tema de la transparencia, es decir, donde la ciudadanía tenga acceso directo a saber cuánto recurso está ingresado a la Casa de la Cultura y en qué se está utilizando cada dólar, porque eso no le pertenece al director, no le pertenece solo a la asamblea, le pertenece a todos los ciudadanos y no solamente a los artistas,
a los artesanos, a los médicos, a los abogados, a todos los ciudadanos de la provincia del Guayas. De tal manera que transformamos a través de los implementos tecnológicos de transparencia a la Casa de la Cultura como uno de las instituciones públicas de orgullo de la provincia. Otro elemento que para nosotros también es importante, creemos que el tema de la tecnología digital a través de las radios digitales y los canales digitales, tiene que ser, tenemos enormes cantidades de espacio para crear medios de comunicación como estos, alternativos que tiene que tener la Casa de la Cultura. Okay. Además, no puede ser posible que tengamos una biblioteca que no funcione en la Casa de la Cultura. O sea, tenemos que tener una biblioteca abierta, que tiene que incorporarse la tecnología dentro de la casa para que los libros y el acceso a libros que son posibles, digitarlos, bajarlos y tenerlos en el acceso de los jóvenes y de los artistas, eso nos va a permitir también un elemento importante. Otro elemento que también es válido es el tema del intercambio y la creación de la Dirección de Relaciones Internacionales y Nacionales en el interior de la Casa de la Cultura. Esa dirección va a hacer vínculos con todas las universidades del país, con todas, para el tema de la titulación de nuestros compañeros y el perfeccionamiento docente. Además de eso, vínculo con las universidades de toda Latinoamérica y del mundo, que ese es otro elemento que para nosotros es importante, ubicar a todos los centros de desarrollo cultural que hayan en todos los países de América y del mundo, de tal manera que podamos hacer intercambio con esos, a través de nuestros artistas que vayan y los otros vienen, de tal manera que generamos un intercambio favorable donde todos ganamos. Para para lograr que la Casa de la Cultura llegue a todos los rincones de la provincia del Guayas, como tiene que ser, ¿qué propuesta específica tiene para implementar en los cantones? ¿Qué harán? ¿Cómo? ¿Con qué presupuesto? ¿En qué plazos? ¿Y con qué personal piensan llegar a todos los cantones? Te cuento, hay un tema que para nosotros es fundamental. Es decir, la cultura no puede estar encerrada en el edificio. Okay. Tiene que ser de puertas abiertas para extendernos. Si haces tú una exposición de pintura, no tiene que quedarse en el edificio. Tiene que salir, tiene que ser itinerante. Ahora, la primer elemento de un cambio institucional, buscamos crear las casas de las culturas en cada uno de los cantones. Y estableceremos vínculos con las parroquias para crear también las casas de las culturas en las parroquias. Además de eso, buscamos y lo vamos a hacer, la creación de los centros de desarrollo culturales en los barrios emblemáticos y en los otros barrios de la ciudad. ¿Qué espacios tienen visionados poder habilitar o poder proponer para que los artistas expongan sus creaciones? Te cuento que hay una cantidad enorme de espacios más allá de la calle. Por ejemplo, más allá de los parques. Oye, en las comunidades, en los barrios, tenemos aproximadamente unos 200 barrios, casas comunales, que están allí y están ávidas, deseosas de que los artistas vayan y den talleres, desarrollen espacios. Tenemos cientos de parques y ahora en nuestro proceso vamos a demostrar cómo se debe utilizar el espacio público, porque la Constitución lo dice. El goce de los derechos es una obligación que tiene que permitir los estados y tiene que garantizarlo. Estableceremos convenios y articulación con los GAD, de tal manera que le plantearemos con nuestros expertos cómo se debe hacer un uso efectivo y real de los espacios públicos. Además, como te decía, hay una cantidad enorme de casas comunales que tienen espacios y que pueden usarlo para eso. Colegios que tienen teatros, que tienen escuelas, que tienen espacios donde se pueden intercambiar. Para eso, como Casa de la Cultura, va a ser incansable nuestra actividad de desarrollar vínculos y firma de convenios para intermediar entre nosotros y los artistas. Y ese elemento es importante porque vamos a romper con la precarización laboral. Es decir, vamos a luchar fuertemente porque a nosotros los artistas nos están precarizando en un momento determinado. Muchas veces el Estado y los GAD
contratan a empresas para un valor determinado de unos recursos y luego le pagan menos a los artistas. Y eso evidentemente provoca la precarización de nuestros compañeros. ¿Cómo piensan intervenir en esa parte? Porque obviamente nuestra ciudad, capital de la provincia, no es una ciudad que es conocida o se destaca por consumir cultura, sino que sus artistas que se dedican literalmente al arte que les gusta, que les apasiona, que los mueve, ellos tienen que buscar actividades secundarias para complementar el flujo económico dentro de sus propias vidas. Entonces, ¿cómo piensa desde la Casa de la Cultura ayudar a que el arte y la cultura que nuestros artistas crean sea económicamente para ellos beneficiosa, sea sustentable y sea algo lucrativo para ellos? Mira, nosotros somos excelentes generadores de productos estéticos. O sea, hacemos bonitas películas, hacemos excelentes cuadros, buenas obras de teatro, canciones, pero no hemos sido mucho formados para el tema de la producción, para la difusión, para vender nuestro producto. Exactamente. Estético. Entonces, un elemento que estamos planteando, que está dentro de nuestro plan, tiene que ver con la creación en los tantos pisos y espacios que tenemos en la Casa de la Cultura de un centro de negocio para los artistas. Es decir, un espacio donde nuestros artistas vamos a tener 10 o 20 pequeñas oficinas para que nuestros compañeros artistas puedan reunirse y desde allí hacer sus negocios, implementación y difusión. Y tendremos un equipo que va a asesorar, a capacitar en cómo elaborar un proyecto, en cómo difundirlo, en cómo comercializarlo, y van desde la Casa de la Cultura, para no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Para eso está el tema de la creación de la Dirección de Relaciones Internacionales. Y estableceremos un vínculo o un convenio con la Cámara de Comercio, como con la Cámara de Industria, para que generen la capacitación a nuestros artistas y al mismo tiempo los asesoraremos para formar sus corporaciones, fundaciones, asociaciones que les permitan a ellos ser directamente los que puedan participar y contratar cuando en los diferentes sitios, en los municipios, en el gobierno central, que hay propuestas que tienen que ver con la actividad propia de nuestros compañeros artistas y gestores culturales. En el caso de que ganes la candidatura, seas el director de la Casa de la Cultura para el periodo 2021-2025, ¿qué propuestas de otro candidato implementarías? ¿De qué forma podrías implementar las propuestas de otro candidato? Nosotros tenemos un plan amplio, flexible, donde aún se siguen incorporando propuestas de la ciudadanía, de los actores, de los gestores. Y estamos haciendo lectura también de algunas propuestas de los otros candidatos. Y creemos que vamos a escoger y a seleccionar entre ellos aquellas propuestas que respondan fundamentalmente a un tema laboral de nuestros compañeros artistas y gestores culturales. El otro tema de romper contra la precarización laboral de los compañeros artistas y gestores culturales. Y otro elemento que también está en nuestro plan, pero que lo podemos recoger de otras propuestas, es el tema del seguro. Nosotros estamos hablando de que tenemos que incorporar un seguro para nuestros compañeros artistas. Probablemente nosotros como Casa de la Cultura no podemos, pero vamos a establecer el mecanismo, la propuesta para conversar con el Seguro Social, como lo hemos venido haciendo durante más de 10 años. Ya hay una legislación posible para crear un seguro para el artista, pero vamos a iniciar con una propuesta que por lo menos nos garantice una seguridad en el área de la salud, en el área de vivienda de nuestros compañeros artistas que se encuentran desprovistos de eso. Temas como esos que vamos encontrando en otra lista y que puedan alimentar esos elementos vitales, nosotros estaremos dispuestos a sumarlos. ¿Cuáles son los ejes principales
de tu propuesta? Nuestra propuesta se define en 3 grandes ejes. ¿Cómo reactivarte? Le decimos a los compañeros. ¿Cómo te puedes reactivar desde el punto de vista económico? Es decir, cómo crear posibilidades de espacios laborales para nuestros compañeros, artistas y gestores culturales. Y ahí hay una cantidad enorme de propuestas que tenemos. Tienen que ver con los festivales, tienen que ver con la creación de los centros de desarrollo cultural en las comunidades, abrir la Casa de la Cultura y utilizar todos los espacios que están allí, crear el gran corredor cultural alrededor de toda la Casa de la Cultura, del Parque Centenario, del Palacio de Justicia, y hacer que ese sitio se transforme en un sitio orgulloso de la ciudad de Guayaquil, y lo vamos a hacer, y allí se van a generar espacios para nuestro. Y otro elemento es cómo conectarte. Le decimos a los compañeros, conéctate con el arte, utiliza los espacios públicos y le vamos a dar alternativa. Entra a la Casa de la Cultura, ven acá, trabaja con nosotros, asesóranos. Nuestros más grandes asesores van a ser los mismos compañeros artistas, que van a tener las puertas abiertas y que vamos a estar permanentemente en internet. Otro elemento que es el tema de la transparencia. La transparencia es un elemento vital, y la transformación, en este caso, de la institucionalidad. Por ahí son los ejes principales sobre los cuales creemos y estamos convencidos, porque es lo que venimos recogiendo entre los compañeros y compañeras artistas. Yo soy estudiante de la Universidad de las Artes. Nosotros como estudiantes debemos cumplir horas de prácticas de vínculo con la comunidad. En este tipo de laboratorios que hacen, hay una materia que es un laboratorio con la comunidad para estar en contacto con la realidad de la ciudad o de la ciudadanía en cuanto a cultura y sus herramientas. Al mismo tiempo debemos cumplir horas de prácticas de vínculo con la comunidad, lo cual ha llevado a que muchos de nuestros compañeros terminen ellos entendiendo al público, entendiendo a los conciudadanos, a los compatriotas, y entendiendo a los otros en cuanto a cómo ellos lo hacen a uno ser lo que uno es. Entonces, en el caso de que tú llegues a ganar el directorio de la Casa de la Cultura, ¿cómo piensas implementar este gesto, esta acción, esta parte de la instrucción universitaria, que es el vínculo con la comunidad, ya que no solo la Universidad de las Artes la tienen todas las universidades, y todas la tienen que implementar? ¿Cómo puedes facilitar este tipo de vínculo? Mira, en alguna oportunidad, cuando fui director provincial de Participación Ciudadana, hicimos un trabajo interesante con la Universidad de las Artes y facilitamos a muchos de nuestros técnicos para establecer el tema de vínculo con la comunidad, y los acompañamos en Nigeria, en algunos espacios, de tal manera que pudimos aportar y entendemos lo que significa esto. Nosotros tenemos una propuesta que es la creación de los centros de desarrollo popular y cultural en todos los barrios y en todas las comunidades, resaltando los barrios emblemáticos de la ciudad, el desarrollo en los cantones de las casas de la cultura. Y allí vamos a necesitar fuertemente de los estudiantes que hacen este vínculo con la comunidad. Por eso nosotros decimos que vamos a crear la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, que nos permitan establecer convenios, marcos con todas las universidades del país. En este caso, de las universidades de la ciudad, para con los estudiantes desarrollar intercambios que nos permitan llegar a las comunidades, establecer vínculos con la gente en donde se desarrolla el hecho cultural. El hecho cultural está en las comunidades, en los barrios, en el quehacer diario, en el encebollado, está en el trabajo del médico, el arroz con menestra. Es decir, no hay nada más universal que ser particular. Claro. Y desde esa particularidad que debemos impulsar, eso implica el conocer nuestra cultura para poder hacer el matrimonio ideal, que es la identidad. Es decir, la cultura y la identidad tienen que estar caminando juntos. No puedo ser
tener identidad si no tengo cultura. Y el joven guayacense, el joven ecuatoriano en su conjunto, tiene una diversidad de culturas. Somos montubios, somos cholos, somos chono, somos indígenas, somos afroecuatorianos, es decir, somos diversos, tenemos la riqueza cultural más hermosa que puede haber en el planeta. Bien, cuéntanos, Ibsen, ¿por qué tengo que votar por ti? Yo diría que más que votar por Ibsen, es votar por una propuesta. Las personas somos transitorias, las personas cambiantes. Lo que no va a cambiar, lo que va a generar el cambio efectivo son las propuestas. De tal manera que ustedes deben de votar por la propuesta de la Casa de Todos y de todas las culturas, por una propuesta que va a transformar históricamente, va a dar el golpe de timón, el giro de timón en esta oportunidad que la tenemos, y son los jóvenes fundamentalmente que tienen que hacerlo. Cuando votan por Ibsen, están votando por la cultura de la provincia del Guayas. Este ha sido con nosotros Ibsen Hernández, candidato al directorio de la Casa de la Cultura para el periodo 2021-2025. Esperamos que tú nos puedas acompañar conociendo a todos los demás candidatos que van a estar con nosotros los próximos días. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Ibsen, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Tenga...